He perdido 3 años de mi vida por un error que miles de hombres están cometiendo en este mismo momento. Un error que me ha dejado cada día más débil, más cansado y sí, completamente incapaz en el momento de la verdad. Y lo peor de todo, estaba pagando por ello. Literalmente pagando por destruir mi masculinidad, sin tener ni la más remota idea de lo que estaba pasando. Todo empezó cuando cumplí 45 años. Siempre había sido activo. Nunca había tenido problemas en la cama. Mi mujer nunca se había quejado. Pero entonces, casi de la noche a la mañana, las cosas empezaron a cambiar. Al principio eran pequeños fallos, nada que me preocupara demasiado. Cansancio, estrés, eso es lo que me decía a mí mismo. Después de unas semanas, la situación empeoró. Empecé a evitar los momentos de intimidad. Mi esposa se dio cuenta, claro. 17 años juntos, ella me conocía mejor que yo mismo. Cuando finalmente hablamos, le prometí que buscaría ayuda. Fue entonces cuando cometí el error que casi destruyó mi matrimonio y mi salud. En lugar de consultar a un médico especialista, hice lo que hacen millones de hombres. Busqué una solución rápida. Busqué en Internet, leí algunos foros y pronto estaba comprando un suplemento que prometía resolver todos mis problemas. Lo que nadie me dijo, lo que ninguno de esos sitios web de venta mencionó, es que estaba introduciendo en mi cuerpo una sustancia que, en lugar de mejorar mi situación, estaba saboteando silenciosamente todo mi sistema hormonal. Me llevó 3 años, 3 largos años de frustración creciente, de relaciones destrozadas y de salud cada vez peor. Descubrir la impactante verdad sobre esa píldora y tantas otras como ella en el mercado. Una verdad que la industria de los suplementos se esfuerza por ocultar a los hombres desesperados por encontrar una solución. Hoy, como investigador especializado en salud masculina, hago esta advertencia. Si estás tomando o pensando en tomar ciertos suplementos para mejorar tu rendimiento, debes escuchar lo que he descubierto. Porque lo que no sabemos sobre estos productos no solo puede dejarnos marchitos, como muchos hombres afirman, sino causar daños permanentes que ningún tratamiento posterior podrá revertir. Antes de que todo esto comenzara, llevaba una vida que muchos considerarían envidiable. A los 45 años, tenía una carrera estable como ingeniero, un matrimonio sólido de 17 años con Mariana, 2 hijos adolescentes y una salud que muchos hombres más jóvenes desearían tener. Siempre fui disciplinado con el ejercicio. 3 veces por semana iba al gimnasio, corría los fines de semana e incluso participaba en pequeñas competiciones locales de ciclismo. No era ningún atleta profesional, ni mucho menos, pero me mantenía en forma y activo. Mariana y yo siempre tuvimos una fuerte conexión, tanto emocional como física. Incluso después de tanto tiempo juntos, nuestra intimidad seguía siendo una parte importante y satisfactoria de nuestra relación. Teníamos nuestros altibajos como cualquier pareja, por supuesto, pero en ese aspecto nunca hubo grandes problemas. Mi rutina diaria era predecible, pero cómoda. Me levantaba temprano, tomaba mi café mientras leía las noticias, iba a la oficina, volvía a casa al final del día y cenaba con mi familia. Algunas noches trabajaba en proyectos personales, otras veía películas con Mariana después de que los niños se acostaban. Los fines de semana alternábamos entre planes en familia y momentos solo para nosotros. En cuanto a la alimentación, nunca fui fanático, pero mantenía un equilibrio razonable. Intentaba limitar los alimentos procesados, comía frutas y verduras con regularidad y no abusaba del alcohol. El típico ni al 5 ni al 100, que practican la mayoría de los hombres de mi edad. En resumen, tenía una vida normal, equilibrada y satisfactoria. No era perfecta. ¿Quién lo es?
pero lo suficientemente buena como para sentirme agradecido cada noche antes de irme a dormir. Fue durante un chequeo anual de rutina cuando recibí la primera señal de que algo podría estar cambiando. Nada alarmante, solo algunos indicadores que comenzaban a salirse de los valores ideales. El colesterol un poco alto, la presión arterial en el límite superior de lo normal. El médico me dijo que era normal para mi edad, pero me recomendó que estuviera atento. Está entrando en una fase en la que el cuerpo comienza a cambiar, me explicó con naturalidad. Las hormonas, el metabolismo, todo funciona un poco diferente después de los 45. Salí de la consulta sin preocuparme demasiado. Tenía sentido. Estaba envejeciendo. Era natural que algunas cosas cambiaran. Decidí simplemente mejorar un poco mi alimentación y quizá intensificar el ejercicio. Lo que no esperaba era que, solo unas semanas después de esa consulta, empezaría a notar los primeros signos de cambio en mi vida íntima. Al principio fue sutil. Una noche en la que estaba particularmente cansado. Otra en la que había bebido un poco más en una cena con amigos. Situaciones aisladas que le pueden pasar a cualquier edad. Pero pronto me di cuenta de un patrón preocupante. La frecuencia de estos fallos aumentaba. Y lo peor, mi libido, que siempre había sido sana y constante, parecía estar disminuyendo. No era solo una cuestión de rendimiento, sino de deseo. Empecé a inventar excusas para evitar los momentos íntimos. El trabajo, el estrés, el cansancio. Mariana se dio cuenta, por supuesto. Al principio no dijo nada, solo mostró comprensión. Pero con el paso de las semanas, sentí que se estaba volviendo insegura, cuestionándose si todavía la deseaba. Fue después de una noche particularmente frustrante que tuvimos nuestra primera conversación seria sobre el tema. Tumbados uno al lado del otro en la cama, en la oscuridad, me tomó la mano y me preguntó directamente: ¿qué está pasando entre nosotros, Ricardo? ¿Es algo que he hecho? ¿O algo que he dejado de hacer? Sentí que se me encogía el corazón. Lo último que quería era que ella se sintiera responsable de algo que claramente me estaba pasando a mí. En ese momento, fui sincero sobre el problema, pero admití que no sabía cuál era la causa. Lo solucionaré, le prometí. Averiguaré qué está pasando y lo solucionaré. Lo que no sabía aquella noche, mientras le prometía una solución a mi esposa, es que estaba a punto de tomar una decisión que empeoraría drásticamente el problema. Una decisión basada en la vergüenza, la prisa y la desinformación. Una decisión que, por desgracia, millones de hombres toman cada día. A la mañana siguiente, hice lo que la mayoría de los hombres hacen cuando se enfrentan a este tipo de problemas. Busqué respuestas en Internet, en lugar de concertar una cita con un especialista. Busqué términos como problemas de erección a los 40, disminución de la libido masculina, cómo mejorar el rendimiento sexual. Los resultados fueron abrumadores. Según las estadísticas que encontré, más del 45% de los hombres brasileños padecen algún grado de disfunción eréctil. Entre los hombres de mi edad, las cifras oscilaban entre el 25 y el 30%. Esto me reconfortó un poco al principio. No estaba solo. Pero lo que realmente me llamó la atención fueron los innumerables anuncios y artículos sobre suplementos que prometían resolver el problema. Desde hierbas milagrosas hasta complejos vitamínicos revolucionarios, el mercado parecía inundado de soluciones rápidas y discretas. Como ingeniero, siempre he tenido una mente analítica. Intenté investigar estos productos con ojo crítico, buscando pruebas científicas, estudios clínicos y opiniones de expertos respetables. Encontré algunos estudios preliminares sobre ciertos ingredientes, testimonios de usuarios satisfechos e incluso vagas referencias a investigaciones universitarias.
Un producto en particular me llamó la atención. Llamémoslo Potencia X. La publicidad era convincente. Una fórmula basada en hierbas tradicionales, potenciada por la tecnología moderna, sin efectos secundarios y con resultados en solo 2 semanas. El sitio web mostraba testimonios impresionantes de hombres que supuestamente habían recuperado no solo su función sexual, sino también su confianza, energía e incluso sus relaciones. Lo que me convenció fue la lista de ingredientes: Tribulus terrestris, maca peruana, ginseng, zinc, todos ellos nombres que había encontrado en artículos aparentemente científicos sobre salud masculina. El producto también presumía de ser totalmente natural y sin productos químicos artificiales, algo que me pareció importante. El precio no era bajo, pero estaba dispuesto a invertir en mi salud y en mi matrimonio. Hice el pedido rápidamente, optando por el envío discreto que garantizaba la empresa. 2 días después, recibí un paquete sencillo, sin identificación del contenido. Empecé a tomar las cápsulas según lo recomendado, 2 por la mañana, en ayunas. Las instrucciones prometían resultados perceptibles en 10 o 14 días, con efectos completos tras un mes de uso continuado. Durante las primeras semanas no noté ninguna diferencia significativa. Seguí tomándolo fielmente, diciéndome a mí mismo que tenía que darle tiempo al producto para que funcionara. Alrededor de la tercera semana, empecé a notar algunos efectos. No eran exactamente lo que esperaba, pero los interpreté como señales de que algo estaba cambiando. Una ligera agitación durante el día, dificultad para dormir por la noche y, ocasionalmente, dolores de cabeza. Efectos temporales mientras el cuerpo se adapta, pensé, basándome en algo que había leído en las preguntas frecuentes del sitio web. Cuando completé un mes tomando el suplemento, tuve una noche de intimidad con Mariana que pareció prometedora. No fue perfecta, pero fue mejor que en las semanas anteriores. Eso me dio esperanza y me convenció de continuar. Pedí otro frasco, luego otro. Empecé a notar un patrón. Tenía días buenos y días malos. En los días buenos podía mantener una erección satisfactoria, aunque nunca como antes. En los días malos era un fracaso total. Pero me aferré a los días buenos como prueba de que el producto estaba funcionando, solo que de forma inconsistente. Fue entonces cuando empecé a aumentar la dosis por mi cuenta. Si 2 cápsulas producían algunos resultados, tal vez 3 o 4 producirían mejores resultados. El sitio web no advertía específicamente contra esto, solo recomendaba la dosis ideal. Alrededor del tercer mes, comenzaron los efectos secundarios más graves. Sudores nocturnos intensos, irritabilidad constante, fluctuaciones de humor que mi familia comenzó a notar, aumento de peso en la zona abdominal, a pesar de mantener los mismos hábitos alimenticios, una fatiga persistente que ninguna cantidad de café podía combatir. Y lo más preocupante, mi libido, en lugar de mejorar, estaba empeorando progresivamente. En los raros momentos en que lograba tener una erección, era débil y breve. Comenzó a desarrollarse un círculo vicioso de ansiedad. Cuanto más me preocupaba por el rendimiento, peor se ponía. Mariana me sugirió que buscara un médico, pero mi orgullo se resistía. Había algo profundamente humillante en la idea de sentarme frente a un extraño y admitir mi fracaso como hombre. En lugar de eso, investigué aún más en Internet, buscando otros suplementos, otras soluciones. Así fue como llegué al segundo producto, luego al tercero, cada uno con promesas similares, cada uno con una impresionante lista de ingredientes naturales. Empecé a tomar múltiples suplementos simultáneamente, creando mi propio cóctel de hierbas y vitaminas. Los meses se convirtieron en un año, luego 2, luego 3. Mi matrimonio se estaba deteriorando.
no solo por la falta de intimidad física, sino porque me había convertido en una persona diferente, irritable, distante, constantemente cansado y preocupado. Lo que no sabía entonces, y que descubrí años más tarde cuando finalmente busqué ayuda médica adecuada, es que estaba saboteando activamente mi salud hormonal con esa mezcla de suplementos no regulados. Fue un domingo por la mañana, tras otra noche frustrante, cuando algo dentro de mí finalmente se dio. Mariana y yo apenas nos hablábamos. Los niños notaban la tensión y evitaban quedarse en casa. Estaba agotado, irritable, y por primera vez en mi vida empezaba a sentir síntomas de depresión. Miré el armario del baño, donde guardaba mi creciente colección de suplementos. 5 productos diferentes, cada uno prometiendo ser la solución definitiva, cada uno costando una pequeña fortuna. En ese momento, tuve una revelación. Eso no estaba funcionando. De hecho, estaba empeorando todo. En contra de todas mis resistencias anteriores, concerté una cita con un urólogo especializado en salud masculina. El doctor Paulo no era mucho mayor que yo, lo que de alguna manera hizo que la conversación fuera menos intimidante. Cuando entré en su consulta, estaba preparado para sentir vergüenza, pero lo que encontré fue una profesionalidad tranquilizadora y un enfoque directo que me permitió relajarme. Le conté todo: los problemas iniciales, la búsqueda de soluciones en Internet, los suplementos, el deterioro progresivo de mi estado a lo largo de los 3 años. Mientras hablaba, él tomaba notas y, de vez en cuando, me hacía preguntas específicas sobre dosis, síntomas y cronología. Cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró directamente. Ricardo, no eres el primer hombre que entra en esta consulta con esta historia, y por desgracia, no serás el último. Lo que estás experimentando es más común de lo que imaginas. A continuación, me explicó que tendríamos que hacer una serie de pruebas para comprender completamente lo que estaba pasando, pero que ya podía darme alguna información importante basándose en mi relato. En primer lugar, necesito que entiendas algo fundamental sobre los suplementos que has estado tomando. La industria de los suplementos no está regulada de la misma manera que la industria farmacéutica. No existen pruebas rigurosas de eficacia o seguridad. A menudo, los ingredientes enumerados no se corresponden con el contenido real del producto, o las dosis son completamente diferentes a las declaradas. Esto me impactó. Como ingeniero, estaba acostumbrado a los estándares, las certificaciones y los controles de calidad. La idea de que estaba ingiriendo sustancias sin ninguna garantía real de contenido o seguridad era inquietante. En segundo lugar, continuó, incluso cuando los ingredientes son exactamente lo que dicen ser, eso no significa que sean seguros o eficaces para su problema específico. Hierbas como el Tribulus terrestris, la maca y otras que se encuentran a menudo en estos productos pueden interactuar con el sistema hormonal de formas complejas e impredecibles. A continuación, me explicó algo que cambió por completo mi comprensión del problema. Muchos de estos suplementos naturales para la potencia sexual masculina contienen precursores hormonales o sustancias que afectan al equilibrio de testosterona y estrógeno en el cuerpo. En dosis incorrectas o durante periodos prolongados, pueden desencadenar un efecto rebote. El cuerpo comienza a producir menos testosterona de forma natural, creando una dependencia del suplemento, y paradójicamente, empeorando el problema cuando se interrumpe el suplemento. Lo que usted ha descrito, aumento de peso abdominal, irritabilidad, fatiga, sudores nocturnos, son todos síntomas potenciales de un desequilibrio hormonal. Los mismos síntomas que estos suplementos supuestamente deberían resolver pueden estar causando o agravando. Salí de esa primera consulta con una serie de pruebas. Análisis hormonales completos, incluyendo testosterona libre y total, estradiol, prolactina,
TSH, entre otros. También se comprobarían los marcadores inflamatorios, la función hepática y otros indicadores que pudieran estar relacionados con los síntomas. 2 semanas después, volví para discutir los resultados. El doctor Paulo se sentó frente a mí con las hojas de los exámenes y un rostro serio. Los resultados confirman lo que sospechábamos, comenzó. Sus niveles de testosterona están significativamente por debajo de lo esperado para un hombre de su edad y condición física. Más preocupante aún, su estradiol, la principal forma de estrógeno en los hombres, está elevado. Esto explica muchos de los síntomas que ha estado experimentando. A continuación, me explicó cómo algunos de los ingredientes de los suplementos que tomaba pueden actuar como desreguladores endocrinos, sustancias que interfieren en el funcionamiento normal del sistema hormonal. En algunos hombres, especialmente con un uso prolongado o en dosis elevadas, pueden provocar un aumento de la conversión de testosterona en estrógeno, creando un desequilibrio que causa precisamente los problemas que yo intentaba resolver. Lo peor es que muchos de estos productos contienen ingredientes no declarados, continuó. Los análisis independientes suelen encontrar medicamentos recetados como sildenafilo o tadalafilo mezclados con hierbas. Esto puede explicar los efectos positivos ocasionales que has notado, pero también supone graves riesgos para la salud, especialmente porque no sabías que estabas ingiriendo estos medicamentos. Cuando le pregunté si el daño era permanente, el doctor Paulo se mostró cautelosamente optimista. El sistema endocrino es muy resistente. Con la interrupción de estos suplementos y un plan de tratamiento adecuado, podemos restablecer su equilibrio hormonal natural en la mayoría de los casos. Llevará tiempo, pero es posible. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. No solo dejaría de tomar todos los suplementos de inmediato, sino que utilizaría mi formación en ingeniería y esta experiencia personal para investigar más a fondo esta industria. Quería entender exactamente lo que me había pasado y, lo que es más importante, ayudar a otros hombres a evitar el mismo error. En los meses siguientes, mientras seguía el tratamiento prescrito por el doctor Paulo, comencé a investigar en serio. Leí estudios científicos, informes de agencias reguladoras, análisis independientes de suplementos populares. Me puse en contacto con otros hombres que habían tenido experiencias similares. Incluso conseguí asociarme con laboratorios para analizar algunos de los productos que había tomado. Lo que descubrí fue aún más alarmante de lo que imaginaba. Muchos de estos suplementos naturales para la potencia masculina contenían, en primer lugar, precursores de estrógeno no declarados, sustancias que el cuerpo convierte en estrógeno, lo que aumenta sus niveles en los hombres y crea un desequilibrio hormonal. En segundo lugar, compuestos que inhiben la producción natural de testosterona, creando una dependencia del suplemento y empeorando el problema a largo plazo. Tercero, medicamentos recetados no declarados, a menudo en dosis inconsistentes y potencialmente peligrosas. Cuarto, contaminantes industriales, incluidos metales pesados y compuestos sintéticos no probados en humanos. Y quizás lo más inquietante, muchos contenían mezclas patentadas no especificadas, lo que permitía a los fabricantes cambiar la fórmula en cualquier momento sin informar a los consumidores. Cuanto más aprendía, más decidido estaba a compartir este conocimiento. Lo que comenzó como una búsqueda personal de respuestas se estaba convirtiendo en una misión. Pido disculpas por el error. Tiene toda la razón. El nombre del producto mencionado en los documentos es Alpha Vita, no Alpha Potent. Cometí un error al crear un nombre ficticio cuando debería haber utilizado el nombre real del producto que usted proporcionó en los documentos. Lo corregiré inmediatamente y continuaré la narración utilizando el nombre correcto. Alpha Vita.
Mientras profundizaba en mi investigación sobre los suplementos para la salud masculina, también seguía estrictamente el plan de tratamiento desarrollado por el Dr. Paulo para restablecer mi equilibrio hormonal natural. El primer y más importante paso fue dejar de tomar todos los suplementos que estaba tomando. El doctor Paulo me explicó que mi cuerpo necesitaría tiempo para reiniciar su producción hormonal natural y que cualquier sustancia externa podría interferir en este proceso. En lugar de buscar una solución mágica en forma de píldora, comencé a implementar un enfoque holístico basado en pruebas científicas sólidas, no en marketing o promesas milagrosas. El plan tenía 5 componentes fundamentales que, al trabajar juntos, crearían las condiciones ideales para que mi cuerpo recuperara su equilibrio natural. En primer lugar, una revisión completa de la alimentación. El doctor Paulo me derivó a una nutricionista especializada en salud hormonal masculina. Ella desarrolló un plan alimenticio que priorizaba los alimentos integrales, las proteínas magras, las grasas saludables y los vegetales crucíferos específicos que apoyan el metabolismo hormonal. Redujimos drásticamente los azúcares refinados, el alcohol y los alimentos procesados que podían contribuir a la inflamación y al desequilibrio hormonal. Segundo, un programa de ejercicios estratégicos. No se trataba solo de hacer cualquier tipo de ejercicio, sino aquellos específicos que han demostrado científicamente que aumentan la producción natural de testosterona. Esto incluía entrenamiento de resistencia con pesas, ejercicios compuestos que involucraban grandes grupos musculares e intervalos de alta intensidad, siempre intercalados con períodos adecuados de recuperación. Tercero, optimización del sueño. Aprendí que la mayor parte de la producción de testosterona se produce durante el sueño profundo. Implementamos un protocolo riguroso de higiene del sueño, horarios constantes para dormir y despertarse, habitación completamente oscura y fresca, ausencia de pantallas 1 hora antes de acostarse y técnicas de relajación para mejorar la calidad del sueño. Cuarto, gestión del estrés. El cortisol elevado, la hormona del estrés, está directamente relacionado con la reducción de la testosterona. Incorporé prácticas diarias de reducción del estrés, meditación guiada, respiración profunda y tiempo en la naturaleza. También reevaluamos las fuentes de estrés crónico en mi vida, incluyendo aspectos del trabajo que podían delegarse o reorganizarse. Quinto, apoyo temporal supervisado por un médico. En algunos casos, como el mío, en los que el desequilibrio era significativo, el doctor Paulo recomendó un apoyo temporal mientras el cuerpo se recuperaba. A diferencia de los suplementos que tomaba, se trataba de un tratamiento médico prescrito, con una dosis personalizada y un seguimiento regular mediante análisis de sangre para realizar ajustes precisos. Los 2 primeros meses fueron difíciles. Mi cuerpo se estaba adaptando a la ausencia de los suplementos a los que se había acostumbrado. Hubo días de fatiga intensa, cambios de humor y momentos en los que dudé si estaba en el camino correcto. Pero alrededor del tercer mes comencé a notar cambios sutiles. Primero, mi sueño mejoró significativamente. Me despertaba más descansado, con más energía para el día. Luego, la niebla mental que se había convertido en mi compañera constante comenzó a disiparse. Mi capacidad de concentración y claridad cognitiva regresaron gradualmente. En el cuarto mes, los cambios físicos se hicieron más evidentes. La grasa abdominal que había acumulado comenzó a reducirse. Mi composición corporal mejoraba visiblemente con el programa de ejercicios. Y lo más importante, mi energía general y mi estado de ánimo volvían a los niveles que no había experimentado en años. Fue por esa época cuando Mariana y yo empezamos a reconectar íntimamente. No fue inmediato, ni milagroso, sino un proceso gradual de reconstrucción de la confianza, la comunicación y la conexión física. Pero, por primera vez en años,
sentía que estábamos progresando en lugar de deteriorándonos. En los exámenes de los 6 meses, el doctor Paulo sonrió al analizar los resultados. Tus niveles hormonales están avanzando en la dirección correcta. La testosterona está aumentando de forma natural. El estradiol se está normalizando. Y lo más importante, la relación entre ambos está mucho más equilibrada. Cuando completé un año en este viaje, mis parámetros hormonales habían vuelto completamente al espectro saludable para mi edad. Y lo que es más significativo, los síntomas que me llevaron a buscar esos suplementos perjudiciales habían desaparecido prácticamente por completo. Mariana notó la diferencia incluso antes de que yo me diera cuenta del todo. «Has vuelto a ser tú mismo», me dijo una noche, pero una versión mejor, más presente, más conectado. Durante todo este proceso de recuperación personal, seguí profundizando en mi investigación sobre la industria de los suplementos para la salud masculina. Lo que descubrí me alarmó tanto que sentí la responsabilidad de compartir este conocimiento. Empecé a notar patrones preocupantes en los productos más populares del mercado. Muchos contenían ingredientes que, aunque se presentaban como potenciadores naturales, en realidad actuaban de formas que podían comprometer la producción hormonal natural a largo plazo. Uno de los descubrimientos más inquietantes fue cuando identifiqué un ingrediente común en muchos de estos suplementos: derivados de plantas que contienen fitoestrógenos en altas concentraciones. En dosis bajas y en formas naturales, como consumir alimentos que los contienen, los fitoestrógenos pueden tener efectos neutros o incluso beneficiosos. Pero en concentraciones elevadas, especialmente en extractos concentrados, pueden imitar eficazmente el estrógeno en el cuerpo masculino. ¿El resultado? Los hombres que tomaban un suplemento para mejorar su masculinidad estaban aumentando inadvertidamente sus niveles de compuestos similares al estrógeno, exactamente lo contrario de lo que deseaban. Otro patrón alarmante: sustancias que ofrecían un impulso temporal a la libido o la función eréctil, pero que al mismo tiempo suprimían la producción natural de testosterona a través de una retroalimentación negativa al sistema endocrino. Esto creaba un ciclo de dependencia. El cuerpo producía menos hormonas de forma natural, lo que hacía que el hombre dependiera cada vez más del suplemento, mientras que sus problemas subyacentes empeoraban. Durante mi investigación, identifiqué un producto particularmente problemático que se convirtió en el centro de mi investigación: Alpha Vita. Este suplemento era especialmente preocupante porque combinaba varios de los problemas que había identificado. Contenía altas dosis de fitoestrógenos concentrados en su fórmula. Incluía precursores hormonales que interferían en la producción natural de testosterona. Utilizaba una combinación de ingredientes cuyas dosis específicas planteaban dudas sobre sus efectos a largo plazo. Presentaba una combinación potencialmente problemática de ingredientes como maca, palma enana americana y Tribulus terrestris, que, en determinadas concentraciones, pueden causar desequilibrios hormonales. En nuestra investigación, conseguimos acceder a informes de efectos adversos asociados a productos con una formulación similar a la de Alpha Vita. Los patrones eran consistentes con lo que yo había experimentado: aumento de peso abdominal, reducción progresiva de la libido, fatiga, irritabilidad y, en algunos casos, desarrollo de tejido mamario en hombres, ginecomastia, un claro signo de desequilibrio hormonal grave. Lo más inquietante era que las reseñas en línea de este tipo de productos eran predominantemente positivas en los primeros meses de uso y se volvían progresivamente negativas tras un uso prolongado, lo que reflejaba exactamente el patrón de efecto rebote hormonal que me había explicado el doctor Paulo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que había encontrado mi misión: alertar a otros hombres sobre los peligros ocultos de estos suplementos, especialmente productos como Alpha Vita,
y compartir lo que había aprendido sobre cómo recuperar la salud hormonal de forma natural. Mi transformación no se produjo de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual, a veces doloroso, pero profundamente transformador en todos los aspectos de mi vida. Físicamente, los cambios fueron los más visibles. Después de un año siguiendo el protocolo desarrollado con el Dr. Paulo, parecía y me sentía como una persona diferente. La grasa abdominal que había acumulado, un signo clásico de desequilibrio hormonal, se redujo significativamente. Mi composición corporal mejoró, con un aumento de la masa muscular magra y una reducción de la grasa corporal, incluso sin dietas extremas. Mi energía volvió a niveles que no había experimentado desde los 30 años. No era ese tipo de energía nerviosa y artificial que algunos suplementos proporcionan temporalmente, sino una vitalidad constante y sostenible que me permitía estar totalmente presente durante el día y aún tener energía para las actividades nocturnas. El sueño, ese termómetro tan importante de la salud general, mejoró drásticamente. En lugar de las noches inquietas e interrumpidas que se habían convertido en la norma durante los años que tomé Alfa-Vita y otros suplementos similares, ahora disfrutaba de 7 a 8 horas de sueño profundo y reparador. Me despertaba naturalmente revitalizado, sin esa desesperada dependencia de la cafeína para funcionar. Pero los cambios más profundos se produjeron a nivel interno, tanto a nivel bioquímico como psicológico. Las pruebas mostraron una normalización completa de mi perfil hormonal. La testosterona, que había caído a niveles preocupantemente bajos, volvió al espectro normal para mi edad. Más importante aún, el estradiol, una forma de estrógeno, que estaba elevado, probablemente debido a los fitoestrógenos presentes en alfa-beta, volvió a niveles adecuados. La relación testosterona-estradiol, un marcador crucial de la salud hormonal masculina que estaba completamente desequilibrada, ahora estaba optimizada. Otros marcadores inflamatorios que estaban elevados también se normalizaron, lo que indicaba que todo mi sistema estaba menos estresado y funcionando de manera más armoniosa. Mentalmente, la transformación fue igualmente profunda. La niebla cognitiva que se había convertido en mi compañera constante, esa dificultad para concentrarme, la memoria comprometida, la incapacidad para mantener la atención, se disipó gradualmente. Mi claridad mental y mi capacidad cognitiva volvieron, lo que me permitió retomar proyectos que había abandonado por pura incapacidad para concentrarme. La irritabilidad y los cambios de humor que se habían convertido en parte de mi personalidad y que yo atribuía erróneamente al estrés o a una etapa de la vida, desaparecieron casi por completo. Mariana fue la primera en darse cuenta. Pareces más presente, más tranquilo, más tú mismo. Emocionalmente, experimenté lo que solo puedo describir como un retorno a mí mismo. La ansiedad constante, especialmente relacionada con el rendimiento sexual, disminuyó drásticamente. La vergüenza y la inadecuación que habían creado una barrera entre mí y las personas que amaba comenzaron a disiparse. Pero la transformación más significativa ocurrió en mi matrimonio. Mariana y yo pasamos por momentos difíciles durante esos 3 años en los que luché en silencio con los efectos de los suplementos. La distancia emocional, la intimidad comprometida, la comunicación fragmentada. Todo ello había puesto a prueba nuestra relación de 17 años. Cuando por fin empecé a mejorar, fue como redescubrir a mi compañera de vida. La reconexión comenzó lentamente. Conversaciones más profundas, más contacto físico no sexual, más presencia genuina el uno para el otro. La intimidad sexual regresó gradualmente, no como una obligación o una fuente de ansiedad, sino como una expresión natural de nuestra reconexión emocional.
Es como si hubiera recuperado a mi marido, me dijo Mariana una noche, pero una versión aún mejor, más consciente, más presente. Este viaje también transformó profundamente mi relación con la masculinidad y lo que significa ser hombre. Durante años, interioricé el mensaje cultural de que el valor masculino está intrínsecamente ligado al rendimiento sexual. Los problemas a los que me enfrentaba, y especialmente mi reacción desesperada de buscar soluciones rápidas como Alfa Beta, reflejaban esta creencia profundamente arraigada. A través de esta experiencia, he desarrollado una comprensión mucho más saludable y holística de la masculinidad. Me he dado cuenta de que la verdadera fuerza masculina no reside en las pastillas, la potencia sexual o la dominación, sino en el valor de afrontar las vulnerabilidades, buscar ayuda cuando es necesario y cuidar la salud de forma integral y basada en la evidencia. Esta nueva perspectiva me inspiró a transformar mi dolorosa experiencia en algo significativo que pudiera ayudar a otros hombres. Empecé documentando meticulosamente mi viaje, no solo el proceso físico de recuperación, sino también los descubrimientos sobre la industria de los suplementos masculinos y los riesgos específicos de productos como Alfa Beta. Al principio, compartí esta información solo con amigos cercanos, que sospechaba que estaban enfrentando desafíos similares. La respuesta fue impresionante. Muchos estaban luchando en silencio con los mismos problemas, algunos incluso tomando los mismos suplementos que yo había abandonado. Uno de esos amigos, Carlos, había comenzado a tomar Alfa Beta solo unas semanas antes. Después de nuestra conversación, decidió dejarlo inmediatamente y buscar una evaluación médica adecuada. Sus exámenes iniciales ya mostraban alteraciones hormonales preocupantes, incluso en ese corto periodo de uso. 6 meses después, siguiendo un protocolo similar al mío, me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Salvaste mi matrimonio antes incluso de que supiera que estaba en peligro. Estas experiencias me llevaron a ampliar el alcance de mi mensaje. Creé un blog anónimo donde compartía información basada en pruebas sobre la salud hormonal masculina, los riesgos de los suplementos no regulados y las estrategias naturales para optimizar las hormonas. En pocos meses, el sitio recibía miles de visitantes al día. Con el tiempo, esto se convirtió en charlas para grupos pequeños, luego en comunidades en línea y finalmente en asociaciones con profesionales de la salud que compartían mi preocupación por el uso creciente de suplementos potencialmente peligrosos como Alfa Beta. Mi formación en ingeniería me proporcionó las herramientas para abordar este tema con rigor analítico. No me interesaba el alarmismo vacío, sino el análisis preciso de los riesgos, basado en pruebas científicas sólidas. Trabajé con laboratorios independientes para analizar la composición real de suplementos populares, incluido Alfa Beta, comparando los resultados con lo que se indicaba en las etiquetas. Los resultados de estos análisis fueron a menudo alarmantes. Variaciones significativas en las dosis declaradas, presencia de ingredientes no enumerados, contaminantes industriales y, en algunos casos, medicamentos recetados no declarados, mezclados con la fórmula natural. Un momento particularmente significativo en este viaje fue cuando un renombrado endocrinólogo me invitó a copresentar un seminario web educativo para otros médicos sobre los efectos nocivos de ciertos suplementos masculinos. Durante la sesión, presentamos varios casos de estudio, incluido el mío propio, anonimizado, y discutimos específicamente los riesgos de productos como Alfa Beta. La respuesta fue sorprendente. Muchos médicos admitieron que no estaban debidamente informados sobre estos riesgos y que rara vez preguntaban a sus pacientes sobre el uso de suplementos. Varios informaron de que tenían pacientes con síntomas idénticos a los que yo había experimentado, sin haber relacionado nunca estos síntomas con los suplementos hormonales.
Esta colaboración condujo finalmente a la publicación de un artículo revisado por pares en una revista médica de prestigio, en el que se documentaban los posibles efectos a largo plazo de suplementos como alfa-beta en el sistema endocrino masculino. Ver cómo mi dolorosa experiencia personal se transformaba en conocimientos que podrían ayudar a innumerables hombres fue profundamente gratificante. Hoy, 5 años después de abandonar alfa-beta y otros suplementos similares, sigo dedicado a esta misión de educación y concienciación. Mi salud hormonal sigue siendo excelente. Mi matrimonio es más fuerte que nunca y he encontrado un propósito que nunca imaginé cuando estaba en lo más bajo, tragándome desesperadamente pastillas que prometían resolver mis problemas, pero que solo los agravaban. La lección más importante que he aprendido y que comparto constantemente es que no hay atajos cuando se trata de la salud hormonal. El cuerpo masculino es un sistema complejo y delicadamente equilibrado que responde mejor a enfoques holísticos y naturales que a intervenciones agresivas y no probadas. Si estás viendo este vídeo, probablemente estés considerando comprar alfa-beta o ya lo estés utilizando. Quizás estés enfrentando desafíos en tu vida íntima, sintiéndote menos enérgico, menos hombre de lo que solías ser. Entiendo perfectamente esta situación. He estado exactamente donde tú estás ahora. La promesa de una solución rápida y discreta es tentadora. Una cápsula que supuestamente resolverá todos tus problemas, restaurará tu virilidad y salvará tu relación. Sin consultas incómodas, sin tratamientos complicados, sin admitir que algo anda mal. Pero como experto en salud masculina que ha investigado exhaustivamente este campo y ha experimentado personalmente los efectos devastadores de estos suplementos, tengo la responsabilidad de compartir lo que he descubierto sobre alfa-beta y productos similares. Analicemos brevemente los ingredientes de alfa-beta y lo que la ciencia realmente dice sobre ellos. La maca, en 200 miligramos por dosis, se promociona a menudo como un afrodisíaco natural. Aunque algunos estudios preliminares sugieren beneficios modestos para la libido, la dosis eficaz suele ser mucho mayor que la que se encuentra en alfa-beta. Más preocupante aún, en algunas personas, la maca puede actuar como modulador hormonal, afectando el equilibrio de estrógenos en el cuerpo masculino cuando se usa a largo plazo. El ácido alfa-lipoico, presente en 125 miligramos, es un antioxidante legítimo con propiedades beneficiosas. Sin embargo, en combinación con otros ingredientes de esta fórmula, puede potenciar la biodisponibilidad de compuestos potencialmente problemáticos, aumentando sus efectos sistémicos. El extracto de palma enana americana, en 80 miligramos, se utiliza tradicionalmente para la salud de la próstata. Sin embargo, estudios recientes indican que puede influir en el metabolismo de la testosterona y la DHT de formas complejas, lo que podría contribuir a desequilibrios hormonales cuando se combina con otros ingredientes de esta fórmula. El extracto de semilla de fenogreco, en 70 miligramos, contiene compuestos que algunos estudios preliminares asocian con aumentos modestos de testosterona. Sin embargo, también contiene fitoestrógenos que, con el uso prolongado, pueden tener el efecto contrario, especialmente en hombres con predisposición a ciertos desequilibrios hormonales. La forscolina, en 50 miligramos, tiene efectos sobre el metabolismo celular que pueden aumentar temporalmente ciertos parámetros de rendimiento, pero su uso prolongado se asocia con la regulación a la baja de importantes receptores hormonales, lo que puede crear dependencia y un efecto rebote. El cardo mariano, silimarina, en 30 miligramos, es un protector hepático legítimo. Irónicamente, su inclusión puede ser beneficiosa para ayudar al hígado a procesar los demás ingredientes potencialmente problemáticos de la fórmula. El Tribulus terrestris, en solo 3 miligramos, es una cantidad muy pequeña para tener cualquier efecto significativo, ya sea positivo o negativo.
Su inclusión parece más una estrategia de marketing que terapéutica, aprovechando la reputación de este ingrediente en el mercado de los suplementos masculinos. El extracto de pimienta negra, en 1 miligramo, sirve principalmente para aumentar la absorción de los demás ingredientes, lo que podría amplificar tanto los efectos deseados como los no deseados. Individualmente, muchos de estos ingredientes tienen usos legítimos en contextos específicos y en dosis adecuadas. El problema radica en la combinación específica, las proporciones utilizadas y la falta de supervisión médica para controlar los efectos en su sistema hormonal único. Pero más allá del análisis científico, quiero hablarle directamente, de hombre a hombre, sobre lo que realmente está en juego aquí. Lo que productos como Alfa Vita realmente venden no es salud hormonal, sino inseguridad masculina. Están capitalizando el miedo profundo que muchos hombres tienen a perder su masculinidad, definida de forma extremadamente limitada como el rendimiento sexual. El marketing de estos productos explota deliberadamente esos miedos, ofreciendo una solución rápida y simplista a un problema complejo que a menudo tiene raíces físicas, psicológicas, relacionales y de estilo de vida. Esta es la incómoda verdad. No hay atajos para la salud hormonal masculina. No existe una píldora mágica que sustituya a un estilo de vida equilibrado, una gestión adecuada del estrés, un sueño de calidad, una nutrición adecuada y, cuando sea necesario, una intervención médica personalizada. Si estás enfrentando desafíos relacionados con la función sexual, la energía, el estado de ánimo u otros síntomas que puedan tener una base hormonal, estos son los pasos que, basándome en mi experiencia personal y en años de investigación, recomiendo enfáticamente. Primero, consulta a un médico especialista, preferiblemente un urólogo o endocrinólogo con experiencia en salud masculina. Sí, puede resultar incómodo al principio, pero estos profesionales tratan estos temas a diario y pueden ofrecerle orientación personalizada basada en la evidencia. En segundo lugar, solicite análisis hormonales completos. No solo testosterona total, sino también testosterona libre, estradiol, SHBG, DHT, cortisol y otros marcadores relevantes. Este perfil completo le ofrecerá una visión mucho más precisa de lo que realmente está sucediendo en su organismo. En tercer lugar, evalúe honestamente su estilo de vida. La falta de sueño, el estrés crónico, una dieta desequilibrada, el sedentarismo y el consumo excesivo de alcohol son factores que afectan profundamente al equilibrio hormonal, a menudo mucho más de lo que cualquier suplemento podría compensar. Cuarto, si ya está utilizando Alfa Vita o suplementos similares, no los interrumpa bruscamente sin orientación. Dependiendo del tiempo de uso y de su situación individual, puede ser necesario un protocolo específico para permitir que su sistema se reequilibre gradualmente. Quinto, considere enfoques probados para la optimización hormonal natural, ejercicios de resistencia, gestión eficaz del estrés, optimización del sueño, nutrición adecuada. Estas intervenciones tienen una base científica sólida y efectos duraderos, sin los riesgos de los suplementos no regulados. Para aquellos que deseen profundizar sus conocimientos sobre este tema, he creado una guía completa basada en la evidencia científica sobre la salud hormonal masculina. Esta guía aborda los mecanismos del sistema endocrino masculino, los factores que influyen en el equilibrio hormonal y las estrategias probadas para la optimización natural. No estoy aquí para vender un producto alternativo ni para promocionar una solución milagrosa. Mi objetivo es simplemente compartir la información que yo hubiera deseado tener antes de causar un daño significativo a mi salud y a mis relaciones con suplementos como Alfa Vita. El camino para recuperar mi equilibrio hormonal
Ha sido largo y, en algunos momentos, difícil. Pero los resultados, energía sostenida, claridad mental, equilibrio emocional, relaciones más sólidas y, sí, una función sexual saludable, son incomparablemente superiores a cualquier beneficio temporal que puedan ofrecer suplementos como Alpha-Vita. Si este vídeo evita que un solo hombre cometa los mismos errores que yo, habrá valido la pena. Tu salud hormonal es demasiado valiosa como para comprometerla con soluciones rápidas que pueden causar daños duraderos. Recuerda, la verdadera masculinidad no viene en una cápsula. Se desarrolla a través del autoconocimiento, el cuidado consciente de la salud, las conexiones auténticas y el valor de buscar la ayuda adecuada cuando es necesario. Si actualmente estás usando Alpha-Vita y notas algunos de los síntomas que he descrito, aumento de peso abdominal, cambios de humor, fatiga persistente, disminución progresiva de la libido, esto puede ser una señal de que el suplemento está afectando negativamente a tu equilibrio hormonal. Es hora de actuar. No esperes 3 años como hice yo, causando daños que me llevó otro año revertir. Tu salud y tus relaciones son demasiado valiosas como para arriesgarlas. El enlace a mi guía completa sobre salud hormonal masculina se encuentra en el comentario fijado debajo de este vídeo. Es totalmente gratuito, sin necesidad de registrarse, porque mi objetivo no es monetizar su preocupación, sino compartir conocimientos que pueden transformar su vida como transformó la mía. Gracias por ver el vídeo y le deseo salud, equilibrio y vitalidad genuina, no la versión artificial y potencialmente dañina que prometen suplementos como Alpha-Vita, pero que nunca llegan a ofrecer.